¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Que casi creo podría decirles que el episodio de hoy es como una parte 2 de una conversación que me han solicitado, la neta, bastante, güey. Mucha gente me ha dicho que la verdad es que la primera plática que tuvimos estuvo bastante buena en tu canal. Y mucha gente me dijo, güey, tienes que volver a platicar con Carlos. Entonces, Carlos Ballarta, bienvenido. ¿Cómo estás, manito? Güey. Todo bien. Muchas Güey, gracias. qué gusto verte, güey. Todo bien ¿Cómo has acá. estado? Pues bien. He estado un poquito ocupado con la gira, pero de ahí en fuera bastante placentero ha sido mi vida últimamente. Qué chingón. Sí. Güey, siento que la neta, o sea, yo me acuerdo la primera vez que platicamos, digo, tú me entrevistaste a mí esa vez y sinceramente sí me quedé con las ganas de, güey, pues yo también le quiero preguntar a este chido. vato, pues, o sea, sus ideas, sus nociones, y pues ahora me toca a mí hablar menos, ahora tú vas a hablar un chingo, y yo soy el que te va a cuestionar, güey. El formato tal cual de por qué crees lo que crees, pues digo, es mucho como de indagar y que la gente pueda conocer, pues a lo mejor ese lado tuyo, güey, que no sé qué tanta oportunidad has tenido de, sé que eres una persona que tiene posturas políticas, he visto que en Twitter pues también te expresas y pues, o sea, como que eres muy neta en tu manera de hablar. Claramente tienes una conciencia social bien chingona, o sea, se nota también en tu manera de actuar, en tu manera de conducirte. Y por las preguntas de hoy creo que pues se van a prestar un poquito para eso. No hay respuesta correcta ni incorrecta, güey, o sea, la neta, pues, cualquier cosa aquí se vale. Vamos a empezar por la buena, que es como la grande, ¿no? ¿Qué es para ti, Carlos Ballarta, la libertad? Híjole. Siendo comediante, cabrón. Sí, ¿no? Teniendo que hablar en público. Sí se me complica, pero a ver, ¿qué será? Yo que primero que nada, creo que es algo que es inherente al ser humano. O sea, no creo que realmente, por más que algunas posturas políticas del pasado o ideologías o religiones o no sé, algunas posturas filosóficas de algunas personas hayan querido como jerarquizar al ser humano, realmente creo que todos estamos al mismo nivel y todos tenemos esta naturaleza que es justamente poder tener y ser lo que uno quiera ser. Aspirar a ser libre, ¿no? Exacto. Y siento que la libertad tiene mucho esa característica de que no hay nada, tal vez no hay nada más humano que el ser libre, ¿no? El ser libre te permite justamente categorizarte a ti como quieras, siempre dentro de un montón de como espacios, nichos que están al mismo nivel. Yo creo esto, o sea, no hay realmente, no importa cuál sea tu definición personal, ninguna definición personal es superior a la de otra persona. Y el poder definirte y el poder tener una postura personal, yo creo que, o sea, decir para mí postura personal engloba todo, ¿no? Política, filosófica, moral. Y esa capacidad del ser humano no solamente de hacerlo, sino de saber que puede hacerlo, siento que sería lo que yo entiendo por libertad. Por libertad. Entonces, para ver si entendí, entonces, o sea, tú hablas de como la relación que tenemos con la libertad como una característica universal de los humanos, pero lo dices en el sentido de todos los humanos tenemos esta relación de aspirar a la libertad o desear la libertad o analizar o significar el mundo libremente, o te refieres a que materialmente somos todos completamente igualmente libres de actuar? O sea, ¿todos somos libres de hacer lo que queramos? Creo que ambas, o sea, así como tú tienes la libertad de poder definirte, el hecho de que nazcas con estas características, con un cerebro que esté hecho de un modo específico para que tú puedas entender que puedes categorizarte y definirte, esa sería para mí lo que es la libertad. O sea, es algo natural. No existe ningún ser humano que voluntariamente no quiera definirse. Todos nos definimos de un modo u otro, ¿no? Entonces la libertad para ti está más cerca entonces de cómo uno se autodefine, pero no tanto en el acto, en el mundo. Exacto. O sea, cómo te defines y el hecho de que quieras definirte. O sea, el impulso a definirte. Entonces la libertad está más en un campo ideológico, podrías decirlo así, porque pues está más relacionado con la razón. Claro. Digo, la neta, me hace mucho sentido la explicación que das, porque pues a fin de cuentas la libertad es un concepto, o sea, es una palabra, y al ser un concepto, pues está vinculado pues ya a una metáfora de la experiencia del mundo. Entonces sí tiene mucho sentido que lo pongas en el ámbito de lo ideal, ¿no? De lo idealista, de lo metafísico, no tanto en el ámbito de lo material. Y hablando, por ejemplo, de la libertad del individuo de actuar sobre el mundo, ¿no? O sea, porque pues digo, pues a fin de cuentas entendemos también de que pues no todo el mundo nace en las mismas condiciones, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, incluso lo que decías, o sea, pues hay gente que nace con deformaciones en el cerebro o mutaciones genéticas o discapacidades que a lo mejor no tiene esa probabilidad, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, ya hablando específicamente del tema del libre albedrío, ¿no? De la capacidad de actuar, ¿tú crees que somos libres para hacer lo que queramos? ¿Estamos de alguna manera atados al futuro o no somos libres en ningún sentido porque todo está predeterminado?
Creo que pensar que el mundo está predeterminado a un objetivo último, me suena como a una especie de pensamiento fantástico, casi podría ser hasta religioso, ¿no? Sí, suena dogmático. Y personalmente intento no pensar, o al menos no actuar basándome en pensamientos que no tengan ningún fundamento real, ¿no? Entonces, creer que existe un destino para todo el mundo, para la historia en general, para la humanidad, me suena a ese tipo de pensamiento. Y yo intentaría actuar en un modo que tenga repercusiones hacia las personas a mi alrededor de una manera que no influya dentro de su libertad, ¿no? De definirse a sí mismos y pensando que soy libre de hacer lo que quiero y de moverme hacia donde yo quiera y de posicionarme donde yo quiera. Y que los demás también tienen esa misma libertad de actuar y hacer sus cosas. Fíjate, qué interesante, güey. O sea, literal, en las 3 entrevistas que tuve esta semana, los 3 invitados de alguna manera hablaron de este concepto de el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, es como de que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Y es interesante porque, pues digo, pues a fin de cuentas es una postura, y no lo digo como crítica, muy liberal. O sea, que es a fin de cuentas la ideología dominante en la que todos vivimos ahorita, ¿no? Entonces, es normal que nuestro entendimiento de la relación entre individuos sea eso, ¿no? De que cada individuo tiene su proyecto individual de vida y mientras no choque con el proyecto individual de los demás, pues ahí hay más o menos una sociedad en formación. Y yo creo que nos lleva bien a la siguiente pregunta, que es para ti, ¿cuál es el concepto de justicia? Porque, pues digo, a fin de cuentas México es un país que tiene pedos graves con la justicia. Elabora un poquito, o sea, ¿qué has reflexionado sobre la idea de justicia? ¿Qué ha cambiado históricamente en ti la definición de justicia? ¿Y qué es la justicia? Mira, yo siento que o sea, ahorita que me lo sueltas así de bote pronto, siento que podría ser como el balance. Entiendo más, creo yo. Esto es lo que yo pienso, no estoy diciendo que así son las cosas, pues, ¿no? Claro. Pero creo que entiendo más la injusticia que la justicia tal cual. A ver. Y siento que, o sea, sí existen, obviamente ya lo dije anteriormente, o sea, todos estamos en el mismo nivel, todos podemos jerarquizarnos como queramos y todas las posiciones que uno elija están al mismo nivel. El problema es que el modo en el que está configurada, pues, la sociedad permite que haya una herramienta que sí te pueda posicionar al menos materialmente sobre otros individuos, que es el dinero, ¿no? Entonces, el dinero, el poder, puede ponerte con mejores, no con mejores privilegios, con más privilegios que otra persona. Y ese tipo de poder, de palanca que te eleva de cierto modo artificialmente, porque el dinero es algo que no existe, ¿no? Creemos en él, ¿no? Exacto. Te pone en esa posición en la que puedes tener, tu voluntad puede afectar a la de otras personas negativamente. Y si tú ejerces eso, eso es una injusticia. Creo que es una definición muy válida de injusticia. La justicia, ¿qué sería? Infiero, nivelar esa injusticia a través de la conciencia social, del activismo, puede ser, de la propia moral, de las ganas del individuo de no dejarse llevar ni de ponerse en un nivel inferior a un cabrón que tiene privilegios, que tiene poder, que tiene dinero, ¿no? Y esa medio fantasía del dinero, ¿no? Exacto. Sí, me gusta cómo lo planteas, porque a fin de cuentas como que el dinero se usa justo para crear esas asimetrías, ¿no? O sea, es como si el dinero se usara como esta palanca de decir, pues a lo mejor somos iguales en 99.9% de nuestras condiciones, pero pues uno que tiene dinero, pues tiene acceso a paros, privilegios, accesos, ventajas competitivas, que acaba creando pues una serie profunda de asimetrías. ¿Cómo ha sido tu relación? O sea, en el sentido de, o sea, históricamente tu relación del lugar donde vienes y el lugar al que has llegado. Y cómo has visto este proceso de cambio y cómo has visto el trato, ¿no? Porque, pues digo, o sea, entendiendo que el dinero compra ventajas y asimetrías, pues seguramente tú venías de un lugar, y yo digo, o sea, no sé de qué nivel socioeconómico vienes. Digo, yo, o sea, nací en un pinche pueblito de 150,000 personas y pues era clase media normal. Y pues ves a la medida que vas subiendo, conoces gente que dices, a la madre, este cabrón, nada más por tener varo, vergas, ¿a dónde lo van a entrar, güey? ¿Sabes? Sí, claro. Sí, entiendo. Yo sí, o sea, vengo de mi familia, pues siempre he sido bastante, pues no es una pobreza humilde, muy cabrona, pero sí humilde. Sí. Y, por ejemplo, justo me pasó eso hoy porque es una anécdota, la cuento rápidamente. Tenía que, ahorita yo vivo en una parte acá de Ciudad de México, que es la alcaldía Benito Juárez, que pues tiene un nivel de vida, pues bien, ¿no? En clase media, pongámosle alta, puede ser. Y tuve que contratar el seguro del coche.
Entonces llamé a la aseguradora y lo primero que me respondió la persona del otro lado de la línea fue, oiga, buenas tardes, ¿me da su código postal, por favor? Y le doy mi código postal. Y me dice, perfecto, oiga, entonces quiere contratar un seguro. Sí, perfecto. Entonces le di la información del auto y después me dice, ok, entonces páseme su dirección. Y le dije, me voy a mudar en unos meses, le doy esta o le doy otra. Me dice, no importa. Le dije, te voy a dar la dirección fiscal, que es la casa de mi mamá, en un municipio en el Estado de México que se llama Chicoloapan, que es un municipio, pues, bastante sí. humilde, ¿no? Entonces le doy el código postal y me había dicho que costaba tanto el seguro. Y me dice, pero ¿qué cree? Que con este seguro, este código postal que me está mandando, el seguro sube. Y le dije, ¿cuánto? Subía 7,500 pesos. A la madre. Que es un chingo. Sí, no mames. ¿No? Y le dije, ¿pero por qué o qué? Me imaginé por qué y la señora corroboró por qué. Porque, pues, no recuerdo qué palabra eufemismo utilizó para no decir que estaba muy culero. El riesgo. El riesgo, claro, exacto. Güey. Entonces me dice, no, pues hay un nivel alto de criminalidad y es muy posible que le roben el coche, entonces es un riesgo para la aseguradora. Y dije, bueno, pues entonces póngame este código postal. Y me sorprende mucho cómo algo de ese nivel, en un esquema social en el que el dinero, que es una fantasía, afecte a todo mundo, sí, no a quienes tienen y a quienes no tienen. Mi lógica me diría que si vives en un lugar de ese modo, lo lógico sería que el seguro se mantuviera igual o bajara de precio. Sí, porque fuera más accesible, ¿no? Exacto, para la gente que vive ahí. Y dije, no mames, o sea, este precio que me estás dando, en mi vida, alguien de allá podría pagarte así inmediatamente. Entonces me puso de una manera muy como pensativa al respecto. Sí. Y siento que me hace sentir muy triste, me hizo sentir muy triste porque es como que pareciera que el sistema está condicionado para un modo en el que la gente que vive en esos códigos postales se queda ahí. Básicamente se quede estancada en ese código postal, que no pueda salir y cada vez haya más trabas y mil cosas. Entonces me hizo sentir como muy triste y me hizo reflexionar mucho de toda mi vida. Pues sí, mi familia viene de una parte, lo que hasta donde conozco, la historia que yo conozco en mi familia es hasta mis bisabuelos que lucharon en la revolución. Todos en Xochimilco, mi familia vive en Xochimilco, todos. De un estrato pobre, ¿no? Entonces me puso muy, muy triste pensar justamente en todo lo que he tenido yo que hacer para... romper esa inercia en tu contra, güey. Exacto. Sí, cabrón. Da tristeza, no mames, pero también me hace sentir como... Qué chingón. Que, o sea, pude salir de cierto modo y poderle dar a mis hijos hoy en día, pues de cierto modo, un nivel de vida un poco mejor. Otro código postal. Otro código postal. Qué mamada, ¿no, güey? Sí. Es una puta mamada, cabrón. Sí, se me hizo muy idiota, güey, pero... gran anécdota, güey. Sí. Fuera de mamás, gran anécdota, güey. ¿Sabes qué? Hace poquito estaba leyendo, hay un premio Nobel de Economía, Stigler, que habla que pues el origen es el destino, ¿no? O sea, el resumen del libro es que origen es destino. Que realmente para romper esa inercia, pues realmente es muy difícil. Sí. Porque aparte, o sea, y lo que está bien chingón de tu anécdota es de que sacas que 99% de la gente que contrata ese seguro no tiene una puta idea de esa diferencia. O sea, nunca la vive. Sí. Porque aparte también ese brinco tan descomunal de municipio en el Estado de México a barrio clase media, media alta en la Ciudad de México, pues poca gente lo hace para empezar. Claro. Y una persona que tenga el acceso de ver los dos precios el mismo día, en la misma llamada, y tener la capacidad crítica de decir, cabrón, ¿por qué es diferente allá? ¿Sabes? Y todavía ponerte a analizar, o sea, eres un caso meteórico, así de 1 en 1,000,000 de una persona que estuvo expuesta a una de las miles de trabas que existen sistemáticas que no son invisibles, pero que, como tú dices, parece que están ahí a propósito para perpetuar la desigualdad. Claro. O sea, para mantener a la gente que nació en un estrato socioeconómico en el estrato socioeconómico. De hecho, este güey en el libro dice, güey, y me cae el hocico, es que con 4 cosas de la persona puede predecir con 90% de certeza su sueldo promedio de toda la vida. Es una mamada. O sea, con tu color de piel, tu género, tu código postal y uno más, y tu fecha de nacimiento. O sea, con esas 4 cosas, el vato puede predecir con 90% de certeza tu sueldo promedio de tu vida. Güey, es una mamada. Es una mamada, sí, es una mamada. O sea, y ese es el tipo de cosas, y digo, no, o sea, no lo digo como pushback, pero es el tipo de cosas que digo, güey, neta, somos libres.
¿Sabes? Porque digo, vergas, güey. O sea, imagínate todas las cosas que no nos enteramos, como la del seguro, ¿cuántas no habrán, güey? Claro, o sea, hay un chingo, Sí, hay seguramente. muchísimo. O Sí. sea, este pimponeo, bueno, no pimponeo, este jugueteo con el dinero como pareciera que una de las pocas palancas que pueden sacarte de ese estrato social Sí. que no puedes, muchas veces no es muy agradable, la verdad, No, ¿no? no, por supuesto, güey. Entonces, me pone a pensar también cómo existe, por qué hay tanta gente que busca em, o que se aferra tanto al dinero, Mm. o que le gusta tener dinero. ¿Y por qué crees que sea? Porque en una sociedad, o sea, tampoco estoy diciendo que sean víctimas de ellas. Muchos de ellos obviamente han utilizado el dinero para ser victimarios, ¿no? Claro. Pero sí siento de cierto modo que son como producto del propio sistema. O sea, Sí. que si es la única o una de las pocas palancas que puede llevarte a un lugar distinto, ¿Cómo no desearlo? ¿cómo verga no vas a desear eso? ¿Cómo verga no te vas a aferrar? ¿Cómo vas a Sí. pelear por eso? ¿Cómo no vas a robar por eso? ¿Cómo no vas a matar por eso? O sea, Claro. de eso se trata. El propio sistema muchas veces te orilla a la gente a esa obsesión y buscar tener ese dinero de una forma o de otra, sea Sí, como sí, sea. sí. Y eso me hace sentir triste y al mismo tiempo me hace sentir como que no entiendo la situación porque cuando lo analizo y lo pienso Es tan evidente, güey. es tan evidente y es una fantasía a fin de cuentas. Es una mierda que no es nada realmente. Pero Y es todo al mismo tiempo. sí, está cabrón. Digo, aparte, está esta frase que me mama, que es que aquel que cree que el dinero lo puede todo, hace todo por el dinero. Claro. Porque se vuelve un adaptador universal, güey. Es la Sí. solución a todos tus problemas. O sea, si le rezas a ese Dios y ese Dios es omnipotente, pues no mames, ¿qué no vas a hacer por él, güey? Claro. Porque hace todo por ti. Exacto. Y digo, la neta me encantó tu último show, güey, y gracias por mencionarme. Sé que ahí salgo en un rebaño, me dio un vergo de risa, güey. Estuvo chingón, neta, muchas gracias, gracias. manito, muchas gracias. No mames, estuvo. Sentí un gran pinche orgullo. Dije, a huevo, verguísima, güey. Sí, como que a huevo. Digo, la neta tenemos un chingo de ideas en común y te lo juro que me dio mucho gusto que me nombraras ahí. Gracias. Pero es verdad, güey. O sea, está cabrón que es como un dios. Sí. O sea, realmente lo tratamos tal como un Pues, dios. si entiendes... ¿Y te ha topado mucha gente así, güey? O sea, ¿o cómo llegaste a esa conclusión tú? Justo, o sea, es que luego siento que también, o sea, para mí es muy difícil hablar como del dinero, ¿no? Sí. Siempre me ha sido muy complicado. No tengo una relación muy estrecha con él, o sea, no soy un tipo que sea celoso del dinero. Tampoco soy un tipo que derroche dinero. Sí. Como que estaba haciendo como esos cálculos justo porque siempre ha sido mi objetivo comprar una casa, ¿no? Ya. Para mis hijos. Puta, no y a ver, pues claro. Sí, cabrón. Entonces, estuve como en el tema del préstamo, de ver cuánto costaba, cuánto podía dar. ¿Cuántos años? Cuánto vas a pagar al mes. Es una mamá. Mierdas que dices, nunca pensé hacer eso, pero bueno, ahí voy. Porque no tengo el dinero para llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí Sí, tengo, cabrón. compro O sea, esta casa. privilegiados bien cabrón, sí, güey. pues sí, como güey. que la gente no sale de la burbuja a decir, cabrón, comprar casa propia contado es un puto sueño, güey. Es un sueño, sí, claro, güey. La gente no entiende, güey, sí. Yo desde que desde que salí de casa de mi mamá, que empecé a ganar mi propio dinero, que fue en 2013, mi objetivo siempre fue ese, como ahorra dinero. Y también sé que no voy a derrochar porque no soy un tipo que gaste mucho. Y estaba pensando en eso. ¿Cuáles son mis gastos? Realmente comida, ropa, o sea, míos. Sin exceptuar mis hijos y todo lo demás. Sí, seguridad, salud, educación. Exacto, eso. De ahí en fuera, en el tema de entretenimiento, realmente soy bastante ligero, ¿no? Los juegos son baratos. Me compro un videojuego cada 3 igual, meses, sí. ¿no? Sí. De repente un libro un mes después. O sea, estoy gastando, de cierto modo, poco dinero en cosas que no necesito, entre comillas, ¿no? Entonces, me llama la atención como ese tipo de forma de ver el mundo. ¿Y cómo no interpretarías al dinero como Dios? Si la dinámica de lo que entendemos desde siempre, lo que debe ser Dios, el dinero sí te ayuda con eso. Sí, ¿no? es omnipotente. Claro. Dios, estoy enfermo, por favor, dame salud. Vas y pagas y te mejoras. Ese ¿no? Dios sí te cura. Exacto. Dios, por favor, que mi hijo vaya a una mejor escuela. Vas y pagas la escuela. Sí. Entonces, quiero ser amado. Ahí está. Sí, billetazo. O sea, no digo que no sea, o sea, que yo no use el dinero, no digo que el dinero sea 100% malo, pues es una herramienta que todo el mundo tiene y sería ilógico, por más que yo piense que es una fantasía, no pedir una retribución económica por mis talentos. Claro, ¿no? sí. Entonces, siento que la forma en la que afortunadamente nunca he estado en algunos momentos por muy poco tiempo involucrado en círculos con gente que
tiene dinero de su familia, gente No. que viene de un estrato más alto, que toda su familia ha tenido dinero por muchas generaciones. Nepo babies. Exacto. Y realmente siento que es una forma de entender el mundo muy superficial. Mm. Y yo personalmente no me siento muy identificado con ellos. Sí. Entonces intento mantener mi distancia y al mismo tiempo, aunque no comulgue con muchas de sus ideas, pues a fin de cuentas no. Pasa. Oye, y te quería comentar también, digo, la neta es que, pues digo, obviamente te sigo y veo tus stories Sí. y demás, y pues eres papá, güey, Ajá. siento que estás pasando una experiencia bien chingona. Sí. Platícame un poquito qué significa para ti la familia y cómo ha sido esa experiencia de ser papá, güey. Es muy gratificante, la verdad. O sea, siento que sí es cansado, obviamente. Pues bueno, tú también sabrás, ¿no? Sí, es una chinga. Es una chinga. Pero creo que si hay alguien allá afuera que no tenga un objetivo en su vida, el ser papá te da ese objetivo, ¿no? Sí. Se vuelve como, ya no puedo nada más ver qué pasa, necesito Claro. que ocurra algo, porque la vida de estos güeyes depende de mí. Sí. Entonces, sí te da un objetivo, sí te da una forma de ver el mundo distinta y sí te da... lo hablaba con mi esposa en la mañana, como que te da mayor... aprecias más la vida humana, ¿no? Y la única forma que tienes de entender de cierto modo al humano, pues qué mejor experiencia que criando a uno, ¿no? Claro. Que dependa completamente de ti, que sea Claro. parte de ti, ¿no? Que sea producto de ti. Exacto. Sí, como que se entiende la fragilidad, ¿no? Fíjate que, digo, me quedé callado, te iba a interrumpir y iba a decir que era algo así como que entiendes más como la responsabilidad o la Sí, sí. empatía, pero está interesante la manera que dices de que el valor de una vida humana, ¿no? Porque pues esta sí es tuya. Claro. ¿Y cuál ha sido así para ti el momento que dices, güey, no mames, qué chingón? ¿Has tenido así momentos que dices, güey, esto lo voy a recordar siempre? Porque los morritos, la neta, son bien ocurrentes, Sí, güey. ¿Cuántos güey. tiene el tuyo? El mío tiene uno de 6 y otro de 2. Tengo 6 y 2. hijos. Ajá. Sí. Están, pues, están en una etapa muy chistosa. Sí. Muy complicada también. Pero... ¿Se llevan chido? Sí, se llevan bien. Ah, bueno. Se llevan chido. Tienen sus peleas de vez en cuando, pero pues es normal, ¿no? Y es chido. O sea, muchas de las cosas que veo con mis hijos las platico. Como que en todos los shows tengo chistes. He tenido chistes de mis hijos. Se me hace... Pues son muy cagados. O Sí, la sea, neta, los sí. niños son muy cagados, ¿no? Entonces, se me hace algo muy interesante la forma en la que han crecido. Ayer mi esposa me mandó me dio mucha risa la ocurrencia de mi hijo. Hizo un examen, le piden un iPad en la escuela, entonces hizo su examen y me mandó una respuesta que le habían puesto mala. Pero dije, ¿por qué está mal? Y era una mierda. O sea, es muy difícil de explicar, pero era como una especie de... como 4 imágenes. Sí. Y decía, ordena las imágenes y escribe una historia al respecto. Entonces era un perro con un hueso en la boca junto a un señor. Y entonces mi hijo las ordenó de modo que el perro tenía primero el hueso en la boca y luego en el otro el señor ya tenía el hueso y en el tercero estaba aventando el hueso. Okay. Entonces mi hijo escribió una historia que decía, había una vez un perro que le llevó un hueso a un hombre y el hombre aventó el hueso. Eso era todo. Y dije, ¿por qué verga está mal esto? Sí, güey, ¿cuál es el pedo con esto? Es una historia viable, claro, güey. Entonces me dio mucha risa pensar en el proceso creativo de mi hijo para llegar a esa conclusión. Y o sea, yo sabía que es muy difícil para mí explicar a la gente por qué me daba tanta risa, pero fue así, de verdad, 40, 30 minutos de estarme riendo muchísimo, porque conozco a mi hijo y me puse a pensar cuál fue su proceso creativo para, voy a escribir una historia de un perro que llegó con un hueso y se lo dio a un hombre y el hombre se lo aventó. Y ahí termina la puta historia. Pero ¿cómo llegaría a eso? Como que es un niño con mucha imaginación, como que en su mente tiene sentido que un perro en la calle llegue y te dé un hueso y lo avientes y juegues con el perro. De que no lo quiero, pinche perro. Ya, es todo. Me dio mucha risa. Y me gusta mucho pensar que aunque mucha gente no lo entienda, me da risa porque entiendo yo el contexto de mi hijo. Y me di cuenta como que mi trabajo también se define por eso. Yo hago comedia, hago chistes, escribo al respecto. Claro. Y sí son lo chistosos. Lo inesperado, lo impredecible. Exacto. Lo antitético. Sí, güey. Lo absurdo, lo surreal que puede llegar a ser. Pero es que, o sea, hace mucho sentido que sea tu hijo, ¿sabes? O sea, porque, pues digo, a fin de cuentas, no sé, güey, pero yo bromeo mucho con mi hijo y hago un chingo de bromas bien estúpidas, güey. Sí. O sea, y la neta madreamos de cosas bien raras. Y a veces hasta mi esposa se enoja y me dice, güey, no mames,
mames, está muy chiquito. O sea, le estás haciendo pinches bromas de humor abstracto muy raro y pobre niño, güey, ¿sabes? Como que no va a entender. Sí, pero como que ya se le pegó y ya de repente hace pinches bromas que nadie entiende y yo me cago de la risa. Entonces, la neta me identifico mucho porque es justo como que esa impredictibilidad. Sí. Y, güey, y qué mamada que en la escuela te digan de que arma una historia. No, esa no. Esa está mal. Güey, ¿qué pedo con la escuela, güey? Es cualquier historia, güey, sí, ¿no? Cabrón, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo puede estar mal si está inventada? Exacto, no es una respuesta correcta ni incorrecta. Y tú dijiste, pasó? Haz una historia, ¿no? No, pues digo, de todas formas, pues, de por sí escribirle a la maestra que la pregunta está mal formulada. Es, arma una historia lo más predecible posible. Claro. Es como que, pues digo, si es libre, qué chingados hacer lo que sea. Güey. O sea, ¿ves que no hay libertad? No hay libertad realmente, ni el sistema educativo. Lo permite, güey, sí. O sea, me da risa es el entender yo el contexto de mi hijo. Sí. Y el contexto me daba mucha risa, ¿no? Yeah. Entonces, como que también, luego tengo como estos como delirios de que siento que no estoy haciendo bien mi trabajo, que no funciono, que no realmente no soy chistoso. Entonces, pero lo que, por más que yo me diga, voy a los shows... ¿Como a síndrome impostor? Ajá, claro. Ya. Yeah. Pero al mismo tiempo digo, ¿pero por qué entonces cuando estoy en el show son 800, 900 personas? ¿Por qué están riéndose si no soy chistoso realmente? Entonces... Tu delivery está muy cabrón, güey. La neta, gracias, mis respetos. Muy tu amable. Delivery está muy cabrón. Muchas gracias, manito. Me gusta eso, pensar como que la gente que va al show, sí, los chistes están estructurados de una forma para que estén cagados, pero la gente que va al show es gente que me conoce, que entiende mi contexto. Claro. Y ese contexto les genera esa risa más honesta. Sí, sí. Entonces, fue como hay una epifanía que tuve. Y otra cosa que me parece muy cagado que hace mi hijo es cuando el chiquito de 2 años, siempre que ve a la policía, dice, ahí viene la policía, y le digo, ¿cómo le llamamos también a la policía, hijo? Y dice, los puercos. Eso se me hace muy cagado. Con 2 años, qué chingón. Está muy cabrón cómo se les quedan esos frasecitos. Por ejemplo, yo a mi hijo le enseñé desde súper chiquito, desde que empezó a hablar, sí. le empecé a contestar, o sea, le empecé a decir como yo lo hacía y para que él me imitara, que todas las preguntas se contestan primero con no sé. Okay. ¿Sabes? Entonces le quedó así de que, tipo, yo le hacía preguntas de que íbamos en el carro saliendo de la escuela y yo de que, Luca, ¿cuál es el modelo dialéctico que va a sustituir el capitalismo y el eventual colapso de los antagonismos internos? Y decía, no lo sé. Y así, y como que se le quedó. Y, güey, todos los días era que pasaba por él, le hacía una pinche pregunta bien densa así de que, güey, ¿cómo conciliamos el dualismo cartesiano de la mente con el cuerpo y la libertad del sujeto sobre la materia? No lo sé. Y yo, bien, súper bien, Luca, bien contestado. O sea, así como que se le quedó. Pero siento que está chingón porque eso crea como un vacío. Y vato, de repente él me hacía unas preguntas que yo le decía no sé. O sea, es como que claro. Ya me la volteaba, güey. Ya tipo, salíamos de la escuela y me decía Luca de que, papá, la luna nos está siguiendo. Y yo, qué verga. No nos está siguiendo. Sí, mira, ahí viene. Y yo, puta madre, cabrón. Y que ahora, ¿cómo vergas te explico de que la gravedad, el punto de vista, la refracción de la luz, la curvatura de la Tierra? Dije, a Chile no sé. O sea que sí, ya sí. Me ganaste. Sí nos está siguiendo, güey. Sí, cabrón. Sí. Oye, Carlos, una de las cosas que creo que ha sido muy prominente en tu comedia y en tus conversaciones ha sido el rol de la religión. Uh-huh. ¿Cuál es tu postura frente a la religión? O sea, ¿cuál es tu reflexión o cuál sería como tu crítica, inclusive? Uh-huh. Pues siento que viene, o sea, la religión, pues la católica en específico, uh-huh. viene mucho de la mano con el tema de la conquista, ¿no? Sí. Entonces, pues es un evento histórico que define al continente, que sí, o sea, parte creo que de la realidad que vivimos hoy en día se deriva de ese conflicto, ¿no? Entonces, viniendo de la mano con ese conflicto, pues como que en mi adolescencia me empezó como a molestar mucho. Yo iba en una escuela católica y al principio la rebeldía viene más de pinches maestros, ¿no? Pero de ahí evoluciona a un interés genuino por ver por qué me molesta tanto, cuáles son las características que no me gustan, por qué no nada más es un sistema que se queda. O sea, no es nada más lo que la gente muchas veces argumenta es ese, ¿no? Que, bueno, sí hay libertad religiosa y realmente es nada más una especie de ciertos pensamientos que existen en la cabeza de la gente y que definen su moral, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que no es nada más eso, o sea, ese pensamiento, esa creencia, que es definitivamente el pensamiento fantástico, ¿no? Sí afecta a la política pública, ¿no? Sí, claro. Dependiendo de el partido que esté en el poder, de las creencias personales del cabrón que está en el poder, o la cabrona, y eso me molesta mucho en general.
al mismo tiempo me apasiona mucho el estudio de la misma y justo ahorita estoy leyendo justamente el Nuevo Testamento, ¿no? Okay. Y ese... Es como el Silmarillion, ¿no? Sí, Sí. exacto. Sí, sí, sí. Y es como que el antiguo es el Silmarillion Sí, y ándale, ya el más bien este ya nuevo es Hobbit. ya es el Sí, Hobbit, sí, ¿no? El sí. Señor de los Y Anillos, hay sí. cuentitos más chidos. Así. Cuentitos más acá, ajá. Sí. Entonces me gustaba mucho todo parte de mi interés empezó como, desde siempre lo he tenido, pero el estudio de lleno, de meterme a leer al respecto, yo creo que fue por ahí de 2019. Mm. Ya había visto esa película, pero la volví a ver porque me llamó la atención, la de la última tentación de Ok, Cristo, Last de Temptation of Christ, sí. Scorsese, Sí. y me gustó mucho. Entonces dije, a ver, y me puse a buscar, y puse a leer como no nada más el Jesús que existe en el pensamiento religioso, sino de dónde viene esta figura histórica, ¿no? Sí. Y a través de ese interés descubría, Zeitgeist. ajá, Sí. descubrí a varios autores, descubrí al profesor Dr. Bart Ehrman, que es un catedrático del Nuevo Testamento, y desde este punto de vista 100% laico, el tipo intenta buscar las bases históricas del Jesús que probablemente, Sí. muy probablemente sí El personaje existió, de la el historia. personaje histórico, Sí. ¿no? Entonces, me llama mucho la atención ver el tipo de persona que era y de dónde viene y sí siento que tenía una forma de ver el mundo distinta a la que tenía el judío en ese entonces. Siento que es una figura histórica revolucionaria, pues sí era un revolucionario. Claro. De Sacó a los comerciantes del templo. Exacto. Que sea de los más grandes revolucionarios del mundo, no siento que lo sea. Ya. Siento que hay otros que han tenido tanto mayor impacto como mayor fue su arrojo al momento de expresar sus ideas y de buscar un cambio, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo esta figura histórica, este hombre obrero de Galilea, puede volverse en el imaginario popular no nada más un hombre divino, sino Dios en sí mismo, Sí, ¿no? claro. Esta figura, la Exacto. figura. Desafiando abiertamente la creencia judía de ese entonces, que era solo hay un Dios, ¿no? Claro. Y de ahí se vuelve, a través de Pablo, hacia los gentiles, a los griegos, y los griegos entienden esto de un modo completamente distinto y utilizan en primera las traducciones de la Biblia hebrea en griego, que muchas palabras terminan confundiéndose, mal traducidas. Virgen y joven. Exacto. Sí. Ese tipo de cosas que terminan haciendo... En realidad siento que el cristianismo hoy en día es como una religión realmente que surge de los griegos más que de los hebreos, sí, sí. ¿no? Y de ahí el entender este tema histórico es lo que me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo siento que entre más leo al respecto y más sé, menos creo en la existencia de un Dios y mucho menos en Jesús como una deidad, ¿no? Claro. Porque lo has humanizado mucho, lo has aterrizado Exacto. mucho. Exacto. O sea, lo has como flesh it out, ¿no? O sea, lo has contextualizado claro. un chingo. Sí. O sea, no puedes, eso es ilógico. O sea, no puedes tener, para empezar, mi postura en contra de las religiones, no puedes tener un sistema de creencias de hace 2000 años que apliquen hoy en día a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es simplemente imposible. No se puede entenderlo igual. Sí. Hay cosas de ese entonces que hoy en día ya no existen, la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Muchísimas cosas que no están iguales. Sí. Entonces no puedes aplicar tu vida diaria ni personal a un texto que se escribió hace un chingo y que está fuera de contexto para tu realidad. Claro. Es lo que yo pienso. Y sí es asustador que literal, o sea, me acaba de pasar en Brasil, güey, que un senador citó la Biblia en una junta de congreso. Claro. Es como que, güey, ¿qué estamos haciendo? No se supone que son estados laicos, güey. Sí. Y como dices, ¿no? Muchos partidos a veces llegan y traen esos valores completamente inculcados, güey, y los llevan a hacer política pública. Y justo porque hay gente que tiene esos valores y quiere ver esos valores reflejados en la ley del hombre. ¿no? Porque las cree naturales, las cree trascendentales. Exacto. No sabe que realmente son contextuales, contingentes. Sí. No ven a Dios como una figura literaria, sino como una persona, un ente real, y ven a Satanás como un ente real también. Entonces creen que a través de la implementación de políticas públicas que se basan en lo que dice el libro, están combatiendo a Satanás. Y eso se me hace muy peligroso. Sí. No tengo nada en contra. O sea, para mí, de hecho, si me dieran a elegir que desaparezca la religión católica, diría, no, es una religión que tiene muchísimo valor y una historia muy rica. Y lo que me he dado cuenta es que en mi especial pasado de Netflix, que se llama Falso Profeta, hay una parte en el show donde digo la frase mitología cristiana. Y esto
muchos comentarios de cristianos se les enoja muchísimo porque no lo ven como una mitología, para ellos es la realidad. Claro, ¿Cómo te atreves a decir la mitología cristiana? Pues es mitología y claro. como toda otra mitología es igual de interesante. La única diferencia es que esa mitología hoy en día hay gente que cree en ella y muchísimas en las que ya nadie cree. Sí, está cabrón. De hecho, luego te voy a recomendar un libro que leí de un especialista en religiones y está bien interesante porque justo la relación que tú haces entre la colonia, el proceso de colonia, la conquista Ajá. y vamos a decir, la exportación de estos valores, habla también, digo, seguramente conocerás el libro de orientalismo, el que surge del pensamiento decolonial, que es de Said, que es de un No. güey hindú que hablaba sobre cómo los ingleses percibían a los hindús Ajá. y cómo la historia del hindú está constituida por un reflejo del otro. O sea, yo me entiendo siempre a través de un otro que habla de mí. Claro. O sea, el que Sí. me colonizó me dio un lugar en el mundo, ¿no? Entonces, Es como acá también. claro, o sea, entonces ser dominado es una parte característica tuya, ¿sabes? O sea, yo soy colonizado. Entonces, siempre hay alguien que tiene una voz sobre mí. Entonces, es bien interesante desmenuzar y encontrar qué parte de ti le pertenece a una mirada externa y te hace a ti dependiente siempre de una nomenclatura de un otro Ujú. que te dice quién eres, ¿no? Claro. Pero ve cómo esto se conecta con el tema de la religión. Es bien raro porque la palabra religión surge secularizada. O sea, ¿qué me refiero con secularizada? Los, los europeos no entendían el catolicismo como religión, Claro. sino que para ellos es ontología, Sí, sí. porque es cierto. ¿Sabes? Existe, es lo natural. O sea, a ver, religiosos son los hindús, son los chinos, son los africanos. Esos güeyes creen en mamadas. Claro. Nosotros no. O sea, estos güeyes tienen cultos y religiones. Nosotros sabemos la verdad. La verdad. ¿Sabes? Sí. Entonces está cabrón que la palabra religión surge secularizada. O sea, la palabra religión, haz de cuenta que ciega al catolicismo europeo, pero cataloga a los otros como Claro. fanáticos, güey. Sí, sí. Que es como, espérate, ¿y tú, papi? Es como que, güey, Sí. ¿y tus mamadas? O sea, ¿de qué sabor son, güey? ¿Sabes? Claro. Entonces está cabrón que eso es justo lo que les duele. Cuando dices mitología cristiana, es de que, espérate, güey, ¿cómo? No seas Claro. así. Espérate, ¿cómo? ¿Y la de los otros sí o qué? O sea, Zeus es más ficticio que Cristo. Claro. ¿Y por? O sea, embarazó más gente. O ¿cuál es la diferencia implícita ahí, no? Entonces es bien interesante porque justo eso es poner el dedo en la llaga. Sí, 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 sea, claro. Eso es poner el dedo en la llaga. Sí. Decirles de que, pues, es que tu mitología está chida. No, no mames. No o sea, es mitología. en es el la momento que realidad. aplicas el término religión, para ellos se ofenden. Claro. ¿Por qué? Porque para ellos no es religión, para ellos es ontología. Claro. O sea, para ellos es tan cierto como ciencia, ¿sabes? Ajá. Y ahí es donde duele, güey. Pero está muy bonita la relación que haces Sí. entre colonia y religión y el papel que juega. Y a ver, y ahora sí llegando al último punto que quería platicar contigo, que es, pues invariablemente, digo, sé que tu talento merecidamente te ha abierto todas estas puertas, güey, y pues te ha llevado a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti siendo, o sea, mexicano, güey, viéndote como mexicano? O sea, sé que también eres parte de Poder Prieto y la neta se me hace bien chido, güey, y la manera como hablas del tema y cómo, o sea, defiendes y peleas por esta injusticia que es evidente e irrefutable. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ir a Estados Unidos? Es yo la verdad nunca había ido. O sea, la primera vez que fui fue justamente Por un show. por el trabajo, ajá. No o sea, mames, güey. me hablaron como para para sacar la visa de trabajo Uh-huh. con unos mexicanos que estaban allá. O sea, primero la visa la tenía con unos mexicanos. Y la primera vez que fui en 2019. O sea, nunca había estado ahí. Y de ahí empecé a ir bastante. Y mi trato en general era básicamente con otros mexicanos, porque el show era en español y los mexicanos van al show. En 2022 firmé con una agencia pues, gringa que lleva varios comediantes chidos allá en Estados Unidos y abrieron como su ala esta de comediantes latinoamericanos y me firmaron. Entonces ellos empezaron a sacar más shows y de ahí empecé a pensar en la forma en la que podría yo como intentar hacer también comedia en inglés. Entonces fui por primera vez a pararme en inglés, fui a Nueva York, pues hay la capital del stand-up, hay clubes en todos lados, puedes subirte muchas veces. Entonces fui a calar. Sí. Y el encontronazo es muy distinto, o sea, la forma en la que entiende el gringo porque el stand-up es una disciplina gringa, sí, ¿no? Por excelencia. Ellos lo dominaron. Y poder ir y ver que no de una hora de material que tengo en español realmente por no querer
traducir, también esto por consejo de un comediante muy verga gringo que me dijo, no, No si hagas te traducción. recomiendo que traduzcas lo menos posible, que no traduzcas nada y que escribas en el idioma original. Entonces lo puse en práctica, me fui, me subí, no tenía nada, empecé a escribir como 2 minutos y de ahí fui desarrollando 10 minutos a la fecha, 2023, año y medio, he desarrollado solamente 10 minutos porque no he podido ir muy seguido Ya. y al mismo tiempo es una forma completamente distinta de entender el humor. De cierto modo, lo que yo hago aquí es tropicalizar lo que es el stand-up, lo que hacemos nosotros acá Sí, es sí. tropicalizar el stand-up al hispanoamericano, ¿no? Y es muy fuerte y es muy chido también poder entender, poder hacer ese cambio, dedicarte a la comedia y poder, ¿cómo se dice? Como entretener a gente que habla otro idioma, que tiene otra cultura. Se me hace muy interesante y como cuando fui a Nueva York y vi cómo era y vi que no tenía de material y querer ser bueno en inglés siempre he sido muy ambicioso y decir yo quiero nada más, no quiero nada más ser bueno, quiero ser muy bueno, ¿no? Sí, sí. Y pensar como en gente que ha logrado traducir o llegar a otra cultura completamente distinta a la de ellos y lograr posicionarse entre los Es mejores, una mamada. se me hace muy interesante. Sí. Es, Rocío Dúrcal es una gran inspiración, porque pues, Mira, era una cantante claro, española sí, sí. que viene a México a cantar un género que es mexicano, que es el ranchero, y dominarlo y volverse de las más Sí, vergas. está muy cabrón. Digo, no mames, yo quiero ser Rocío Dúrcal en el stand-up en Sí. Estados Unidos. Quiero lograr eso, quiero ver esta cultura, quiero ver este arte que es Gran tan, ejemplo, ¿eh? sí, que Sí, es sí. tan gringo, tan de ellos, que lo entienden muy bien y lo sienten muy gringo, tan así Sí. que cuando hablo con los comediantes gringos y les digo, o me presentan y me dicen, mira, él es comediante de México, ¿no? Y se sorprenden mucho. ¿A poco hay stand-up comedy en México? ¿Cómo puede ser si es algo nuestro, ¿no? Claro. Entonces, es una ambición que tengo y es una ambición que quiero hacer en algún punto de mi vida. eh, por el afán de... Siempre siento que es bueno tener ambiciones, lo que hablábamos del dinero, Claro. y siento que el dinero para mí no tiene mucho sentido ambicionar, tener mucho dinero, pero sí tener ambiciones artísticas, sí Claro, tener logros, ambiciones, metas logros propias. personales, algo Sí, que sí. sea trascendente más allá del dinero. Claro, probar tu talento también. Exacto. Y digo, aquí pregunta capciosa, tal vez hasta maquiavélica. ¿Y hay algún, digo, entendiendo también que, pues digo, pues a fin de cuentas, por más que la gente diga que no, ¿te parece que la comedia es un acto político? ¿O tiene algo de política? Tiene algo de política, porque la comedia trata temas humanos y la política es humana. Claro. Conozco algunos comediantes que su política es básicamente decir eso. Yo no hablo de fútbol, ni de política, ni de religión, porque no quiero meterme en pedos y quiero que todo el mundo... Y está bien, Claro. si él decide hacer eso y en su vida personal la política no es algo que le atañe, no Se le vale. interesa, ni la religión, ni Sí. nada de eso, es perfectamente válido. Para mí no. Sí siento que debería haber un reflejo de lo que es humano Claro. en todo tipo de arte, no nada Sí. más en la comedia. Estoy de ¿no? acuerdo. Es el arte que más trasciende. Y ahora pregunta, ¿y tienes alguna como caballo de Troya maquiavélico en tu manera de hacer política, tu manera de hacer comedia en Estados Unidos? Como un caballo de Troya. Casi como si dijeras de que hay una vértebra o hay una, Por ¿sabes? donde puedo entrar. Hay una vena atrás de mis chistes. Ajá. Algo, o sea, algo se van a acordar de mí estos cabrones o algo Ajá. les quiero decir, ¿no? O sea, subvertir Sí. su estereotipo Sí, sí. o echarles en cara o no sé, güey. O sea, Sí. cuando escribes chistes, Claro. ¿realmente tu intención solo es entretener o de Sí. que, güey, qué quiero decirle a los gringos? Sí, siempre estoy muy, muy pensativo al Sí. respecto de todo lo que pasa en mi vida. Entonces, siempre, inevitablemente, la reflexión que tengo sobre un tema en específico se va hacia lo absurdo, hacia la comedia. Sí. Entonces, usualmente así es como escribo los chistes. Casi siempre tengo un tema en la cabeza, ¿no? Y se me mete y lo pienso y lo analizo y lo sueño y salen chistes al respecto. Con los gringos, las veces que me he subido, intento básicamente hablar al respecto de lo que yo opino y de lo que pienso. Ya. Algo que estoy olvidando, que está mal de mi parte y que debería de implementar más, es lo que se me dijo al principio cuando empezaba a hacer comedia acá. Tienes que decirle a la gente quién eres. Si no, la gente no tiene un contexto para entender ¿y por qué me está diciendo esto? ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Ya. Lo primero que debe saber la gente es quién es este güey. Y a través de quién es este güey, Me puedo reír. ya puedes decir, puede ser 3 minutos, yo soy esta persona, e inevitablemente en Estados Unidos, siendo yo mexicano, no mexicoamericano, sino mexicano, nacido en México, que está yendo a hacer México, comedia, ajá. vive en México Sí. y quiere hacerlo en inglés, tengo que darle a entender a la gente eso. Claro, no soy mojado, no soy Exacto. inmigrante ilegal y tampoco vivo acá ni soy No. segunda generación. Yo sí soy Mexicano, mexa. mexicano, y estoy aquí y haciendo este pedo. Y eso es algo que he intentado implementar en lo que he escrito últimamente. O sea, estuve en el festival que se llama Just for Laughs Sí, en lo saco. Montreal. Sí,
Y fue un comediante gringo mexicoamericano que se llama Felipe Esparza, que es un compa mío. Sí. Y en el show que yo tenía, él abrió, ¿no? En español. Y cuando lo invité a abrir, me dijo, pues también abre tú el mío, ¿no? En inglés. Y siendo ese show de Felipe, donde él es mexicano, donde los que van a verlo, algunos son mexicoamericanos, mexico-canadienses, mexicanos mojados, tenía que hablar al respecto de que soy mexicano. Entonces ahí sí utilicé la herramienta de hablar de quién soy. Los primeros 3 minutos soy mexicano y a 2, 3, 4 chistes, rompes el hielo y ya ahí les va lo que yo también tengo en la mente, ¿no? Ya. No solamente explotar el estereotipo. Claro, romper un poco eso, qué chino. Oye, y digo, ya para terminar, ¿y en qué estás trabajando ahorita? O sea, ¿cuál es tu pasión ahorita? ¿Dónde dedicas tu tiempo? Digo, además de la familia y Claro. la carrera y lo tradicional, ¿qué tema te trae interesado ahorita? Pues volvió el de la religión. Sí, Ajá. Entonces te digo, empecé leyendo. muy clavado ahorita con la figura del apóstol Pablo. Ah, mira. Entonces estoy leyendo las cartas del Nuevo Testamento de Pablo a las comunidades cristianas de griegos, de gentiles. Sí. Y al mismo tiempo leyendo un libro, no me acuerdo cuál es el nombre del autor, pero es un libro acerca de Pablo justamente. Y ese es el Ya. tema que traigo ahorita. ¿Y eventualmente crees que saldrá show de eso? O sea, o sea, o es medio inevitable en tu proceso creativo. Sí, o sea, yo lo que no quería en este show nuevo que escribí, que se llama Tlatoani, era justamente ya no hacer, porque me pasa eso. Ah, yo chistes de aborto, pienso mucho en eso. Sí. Entonces, tengo como en mi cabeza como al día, pienso 10 veces en el aborto y ya se me ocurren mamadas y digo, pero no puedo porque ya hablé de eso en los shows. Entonces tengo que concentrarme en los temas que ya decidí para este show y el tema de la religión también se me viene a la mente constantemente. Entonces, sí va a salir, inevitablemente voy a terminar metiéndolos porque no puedo, o sea, ahí están, quieren no puedo, salir. exacto. Entonces, sí, ese son el tema ahorita es justamente eso, la religión y inevitablemente cómo puedes, o sea, se me resulta muy absurdo cómo judío cuyo primer idioma era el griego, que era Pablo, Sí. termina dando lecciones a gente que vive hoy en 2022. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Qué raro se vería, ¿no? Es muy raro, Sí, ¿no? sí. No puedes dejar de llevar por Sí. pero bueno. ¿Cómo hay sería el gente güey que sí. haciendo TikToks y la madre? Exacto. Sí, estaría muy raro. Oye, Carlos, pues la neta, qué chingón, carnal. Te agradezco Muchas mucho. gracias, Espero manito. te la has pasado muy bien. Estuvo muy chido. Muchas gracias. Como siempre, las pláticas contigo son una Estuvo pinche muy chulada. chido. Muchas gracias, Chingón. carnal. Banda, les agradezco mucho que hayan estado aquí hasta el final. Como siempre, dejen sus comentarios, recomendaciones. Aquí por abajo les vamos a dejar los links para la gente que no tiene el gusto y el placer de seguir el buen Carlos. Y digan quién más les gustaría ver una conversación. Y nos vemos pronto. Corte. Chingón. Ahí está.